Pero yo sigo con el tema político y por eso voy a aprovechar a nuestro invitado. Él es Miguel Jaramillo Luján, es analista político. Miguel Jaramillo, primero lo saludo. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Hola Roger, un saludo para ti, un saludo muy cordial para todo el equipo de Clickracia. Un placer estar acá siempre. Yo que conozco a Miguel Jaramillo y sé lo alto que es. Los que lo conocen saben lo alto que es. Y yo no sé si se acuerdan las clases de fotografía. y está la cámara picada y la contrapicada. Se ve usted mucho más gigante. Hasta miedo me da, Miguel, pero bueno, bienvenido. Puede ser usted que maneja la imagen, que quiere aparecer grande, imponente, y se ve muy imponente. Bienvenido nuevamente. Oiga, Miguel, después de la chanza que le hago, que él la disfruta, yo la disfruto porque todos sabemos lo que hace una imagen bien manejada, a propósito, ¿no? Oiga, Miguel, voy a empezar por aquí, incluso ya que me dio por hacerle el comentario jocoso. Hombre, hay gente que no se cuida la imagen y no sabe cómo sale. Hemos tenido personajes que no les importa cómo salen, no se cuidan en la luz, no se cuidan en el enfoque, el encuadre y demás. Esto hay que tenerlo en cuenta. Usted que sabe de imagen, Miguel. Así es, Roger. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Yo es que estoy por aquí en Bogotá y no tengo el trípode para buscar el ángulo normal. Me toca aquí sobre el iPad poner el celular. Pero bueno, no, de todas maneras, Oiga, pero yo sí creo yo que es conozco la altura de importante tener. Miguel. Oiga, yo conozco la altura de Miguel, el trípode, los trípodes normales tampoco le van a dar, porque el trípode le va a generar la cámara contrapicada con absoluta técnica. ¿Entiendes, Miguel? Bueno, un saludo muy especial. Qué bueno saludarlo con un chiste y molestarlo. Tiene toda la razón. Oiga, yo le pregunto a mí, es que estoy diciendo eso de las jugaditas, ese manejo como tan poco honesto, permítame. Se habla de trampas, se hablan se habla de la hazaña con las ganas con que se quiere destruir al otro y la idea del otro. Hombre, nosotros que hemos hablado siempre de los padres de la patria, ya no queremos hablar de padres de la patria porque uno no quiere que los padres, los que le dan el ejemplo a uno, le den ejemplo de trampa y de jugadita, ¿cierto? Miguel. Pues es que precisamente hemos caído como en un escenario donde... Hola. Sí, ¿Me escuchan adelante. ahí bien? Hola. Adelante. Hola. Adelante, Bueno, Miguel. perfecto. Sí, yo creo que hemos caído en una dinámica en la que algunas personas, de una u otra manera, que deberían dar ejemplo desde su liderazgo, desde su rol, pues lamentablemente no lo están dando, tanto en forma como en fondo, a propósito del tema de la imagen, ¿cierto? Muchas veces hay niños, jóvenes y muchas personas que observan a estos actores y actrices del mundo diario, del mundo político, y esperarían de ellos pues un comportamiento que pudiera imitarse y a veces en sus formas y en su fondo pues no lo dan. Además de que abunda una gran cantidad de información y de elementos propagandísticos. Alguna vez lo aprendí en la teoría de un profesor que tuve en la universidad, en la especialización. La propaganda es eso que te roba el alma, ¿cierto? Que no es información, que no es contenido, que no representa utilidad alguna, sino que te roba el alma. Y a veces abunda demasiado de eso, que es una técnica, digamos, con el ánimo de poder darle más potencia a las ideas, pero pues que muchas veces no se sabe el efecto multiplicador que esto puede generar, sobre todo cuando tenemos herramientas como los chats de mensajería que tienen un alcance que es ilimitado, Roger, y que pues lamentablemente cae en las manos inadecuadas, se multiplica y termina generando una tragedia. Sí, señor. Bueno, Miguel, usted hace un planteamiento a propósito. Yo no sé si se refiere específicamente usted a las marchas y las concentraciones de este 21 de abril. Y hay una frase que usted utiliza parafraseando un cuento de Gabriel García Márquez que pues nos llama mucho la atención y nos lleva precisamente a que nos invitemos a que conversemos sobre eso. Algo malo va a pasar. Y en efecto pasó. Los que recuerdan el cuento de Gabriel García Márquez,
saben que realmente no es que iba a pasar nada, sino que la gente hizo que pasara, porque empezaron los rumores, y empezaron los chismos y empezaron los dimes y diretes, hasta que precisamente ello generó que el pueblo se consumiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra política y con nuestras relaciones interpartidistas, con la oposición, el gobierno, en fin, todo este entramado de la política colombiana, que usted teme que algo malo vaya a pasar en Colombia? Pues Roger, yo creo que el punto de partida es que muchas veces la ciudadanía colombiana y latinoamericana en general suele reaccionar, suele movilizarse más en torno a elementos como la rabia, el miedo, la indignación, que frente al amor, el afecto, la solidaridad. Y esto es algo que hemos empezado a ver sobre todo en las cadenas de WhatsApp en los últimos días. Audios de pseudoabogados, pseudoeconomistas, pseudo lo que sea, que incluso en su forma lingüística de hablar no denotan un conocimiento, como usted lo decía ahorita, qué bueno tener a alguien que sepa y que nos explique, que nos haga pedagogía, y empiezan a generar audios donde dan una supuesta explicación de qué está pasando, de qué puede hacer el presidente, de qué no va a hacer el presidente, audios en contra de qué hace la oposición, qué no hace la oposición, qué pasa con la economía, y que son audios que confunden. Yo no quiero citarlos porque caigo en el mismo error, caigo en la misma trampa Sí, de empezar a mucho esto, sobre todo Roger, porque ya en el mundo han ocurrido tragedias por cuenta de mentiras en WhatsApp. En el año 2018, en un pueblo que se llama Acatlán, en México, dos personas detenidas sin ningún tipo de cargos, inocentes, en una celda, se regó, se diseminó un rumor de que eran violadores y destripadores de niños. Finalmente fueron sacados de esa celda y fueron incinerados. Y nunca, jamás se pudo probar. Esto es un informe que la gente puede consultar perfectamente en la BBC con las fuentes específicas de sus familiares, amigos y personas cercanas de cómo ocurrió esto. También en el año 2019 en la India, 200 personas mataron a golpes a un grupo de personas también por un rumor. Y hemos visto aquí en Colombia varios casos de personas que sacan imágenes de que son violadores o varios temas en los que se aplica esa frase, Roger, que usted me enseñó hace ya muchos años en la universidad. Cuando se le quitan las plumas a la gallina es muy difícil volvérselas a poner. Pero bueno, más allá así de es. si existe o no la reputación, es que esto lleva a que personas sean asesinadas, a que se acabe con la reputación de alguien, a que se deteriore. No más nosotros ayer le cuento pues aquí entre nos un tema de una crisis de una institución en con la que trabajamos, no omito nombres, pero en un centro comercial, por ejemplo, en Colombia, en una ciudad de Colombia, se empezó a regar el rumor de que había un funcionario en el centro comercial que era un violador de niños. Hoy no más estamos atendiendo una crisis porque no existe absolutamente ninguna prueba de que lo es, pero ya empezó un rumor tal en aquella población que toca contrarrestarlo y muchas veces es la voz de quien es inocente contra la voz de un montón de gente que asegura haberlo visto persiguiendo niños y haciendo un montón de cosas que no son. Entonces, yo creo que, como lo dice, hay un informe que a mí me gusta mucho, que es de la Reuters, que se llama El Estado del Periodismo. El Ajá. 2023 es la última versión que tengo. Se afirma que un 65% de las personas considera un gran problema, porque es que estamos hablando de periodismo, es decir, el WhatsApp no es un tema de una afición de unos pocos o un canal de comunicación, es un canal abiertamente periodístico, porque circulan mucha información que representa transformación, utilidad y mucho de lo que incluso circula en otros canales o medios de comunicación. Dice que un 65% de los ciudadanos podría estar considerando que el WhatsApp o la información en WhatsApp es totalmente verídica, más allá de donde venga. Entonces, a mí me parece que es un tema que es muy preocupante, compañeros. Pero, Miguel, buen día, cordial saludo. Frente a lo que usted plantea, que me parece demasiado interesante, aparte del rumor, esta es la falacia, la mentira, una mentira impregnada de odio, y donde lo importante, como lo planteaba Goebbels en algún momento, no es el mensaje, sino el impacto que el mensaje tenga, la satanización del enemigo, la unificación del enemigo y la propaganda negra. Sí, hace parte, Javier, con los buenos días, de técnicas propagandísticas, de técnicas de contenidos que roban el alma, que generan sensaciones incompletas. Y son técnicas que están siendo utilizadas. A mí me llegó ayer, yo no sé
ustedes, yo ando por aquí en Bogotá, pero digamos que el WhatsApp donde uno esté, digamos, la gente le llega. Y le llegan las tías, los primos, los amigos, todo, porque uno se dedica a este tema de analizar la política, de estar trabajando con líderes políticos, y le mandan a uno el rumor. Cometen igual el mismo error que cometen muchos inocentemente, o muchos por darse importantes en los grupos mandan rumores que ni siquiera confirman y que les parecen tremendistas. Y como usted lo dice, Javier, generalmente son, digamos, audios que son llamativos en principio, que hablan de aseveraciones extremas, que lamentablemente no entregan ningún tipo de sustento de argumentación, pero yo creo que la gente también a veces tiene, o el común tiene cierto disfrute por este tipo de información y por compartirla, que ahí es donde está el grave problema, porque luego se generaliza la representación de ese cuento de García Márquez de un tema muy terrible va a pasar en este pueblo el día de hoy. Tantas veces diseminada una mentira se convierte en verdad. Eso mismo decía Goebbels. Hola Miguel, aprovechando que estás en Bogotá y que has estado pues en la feria del libro con tu libro de marca Poder, pues podemos analizar lo que pasa. Todos tenemos una cantidad de información, como estás diciendo, que nos llega por WhatsApp, que nos llega por Twitter, que nos llega por Facebook. Estamos viendo en todas partes que esa comunicación está pues muy dispersa y que llega con un contenido tan negativo, tan fuerte, que uno no sabe ni qué creerle, pero desde ese punto de vista de tu libro, de la marca Poder, analizando desde el gobierno que sale información, todos en las marchas el presidente las menosprecia, su mano derecha dice que hay que reconocer, el ministro de Interior que tenemos que escuchar. Entonces, ¿cómo integrar eso cuando el líder está tan disperso y tan distintos los conceptos a sus mismos funcionarios? Maritza, con los buenos días. Sí, yo creo que hay una obligación de quienes lideran de transmitir esperanza, porque son los que están conociendo de primera mano la información de cómo está un país, un municipio, un territorio. Entonces, si tenemos alcaldes, exalcaldes, gobernadores, exgobernadores, presidentes, funcionarios públicos que están mandando mensajes de mayor agresividad, de mayor desesperanza, pues terminamos alimentando en el gran cúmulo de ciudadanos colombianos que no son expertos ni con pensiones, temas laborales y demás, y temas políticos, pues un mensaje de que algo grave va a pasar, y ese tremendismo genera desesperanza, desaliento, desánimo, hace que la gente se guarde el dinero, no lo ponga a circular, hace que los inversionistas no, no se atrevan, hace que los trabajadores prefieran irse del país y las personas igual. Entonces, yo creo que son muchos los efectos que genera ese mal ejemplo de los líderes políticos que usted también señala y que lo hemos visto en redes, en medios de comunicación. Creo que en eso el filtro de los periodistas es fundamental y lo sigue siendo. Yo en estos días tenía una conversación con alguien fuera del país sobre esa necesidad. El chequeo de la información es hoy algo fundamental para poder generar no solamente responsabilidad con lo que se dice, sino responsabilidad con los efectos de la información que se transmite. Bueno, Miguel Jaramillo, entonces este tema, pues nos alarma, nos llama la atención porque es que no solamente se puede llegar al extremo de acabar con la vida desde el punto de vista de la honra. Se matan honras, se matan buenos nombres, se matan imágenes, sino que también se llega al extremo, como usted lo comentó al principio, al extremo de matar realmente a una persona o hacer que las personas ya pierdan su vida y terminen haciendo afectados en su integridad física, en su integridad psicológica. Y vuelvo al principio, esto es como un círculo vicioso, en su integridad moral. Pero esto no tiene ninguna solución, Miguel. O sea, entre más uno habla de este tema, como que siente que más se hunde. Esto es como uno intentando salir de un pantano, de una zona fangosa, y entre más patalea y más presenta inquietudes como esa que usted nos trae hoy, como que más se hunde. ¿O hay alguna esperanza, Miguel? Pues, Roger, yo creo que de una u otra manera, desde la historia misma de la humanidad, somos presa de lo que yo en muchas
espacios de trabajo profesional, digo, y que la gente le genera mofa, precisamente porque lo entienden. El principal medio de comunicación de la humanidad no es la radio, no es la televisión, lo ha sido desde tiempos inmemoriales y lo seguirá siendo el chisme. Nos encanta comer chisme, nos encanta difundir chisme, nos encanta esa truculencia, ese secreto, ese misterio que tiene hablar o hablar del otro, hablar de los otros, hablar de la realidad paralela, hablar de situaciones a veces ficticias que no nos constan, pero que generan truculencia. Lamentablemente esa es una realidad de la condición humana y investigaciones dicen que los temas negativos o, digamos, en contra de la reputación de alguien o de una realidad se multiplican por 28, los temas positivos por 5. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es un autocontrol, como lo ha ocurrido siempre, y es invitar a las personas a verificar las fuentes, a no divulgar, y aprovecho este espacio que usted me brinda, a no divulgar información que no se conoce su fuente, a no divulgar información que contenga odio o rabia, que a veces uno expresa el odio y la rabia. Uno, digamos, debo confesarlo, yo salí a marchar el domingo no porque sea del lado de un otro, de un lado del otro. Considero que el gobierno debe replantear su punto de vista y la forma como está gobernando Colombia. Pero lo que más notaba uno ahí era una rabia terrible. Y no solamente de quienes marchaban, de muchas personas que marchaban indignadas por el país y su forma de ser y su forma de expresarse, sino que ve uno ahí un caldo de cultivo muy dispuesto a hablar cualquier cosa o a diseminar cualquier cosa que vaya en contra de ese enemigo, lo que decía Javier ahorita, que es satanizar y volver deshumanizar a ese contrincante político, que es una clara teoría de la doctrina de la guerra. Pero entonces es muy grave cuando, por ejemplo, y usted lo sabe muy bien como analista político y como estratega político, yo estoy recordando las elecciones territoriales del año pasado, cuando, pues voy a hablar en primera persona, yo que siempre he estado precisamente en contra de esa forma de comunicarse y especialmente de hacer política. Yo siempre hablo de la infamia, de los infames que por lograr réditos políticos son capaces de mentir, de injuriar y de calumniar. Pero resulta que yo vuelvo y digo, el año pasado me encontraba yo con diferentes grupos de trabajo periodísticos en distintos escenarios, incluso al aire, y había entre muchas personas, y no voy a decir pues nombres tampoco, pero sí muchas personas, pero especialmente quiero hablar del nivel del periodista, del que va a informar, absolutamente convencido de que sí, es lícito, es legal y lícito utilizar la infamia, utilizar la calumnia, utilizar la injuria, utilizar esa forma en que se destruye al otro, porque lo importante es ganar. Y eso es absolutamente doloroso, porque yo siempre estoy hablando, vuelvo y digo, estoy hablando de mi persona, pero tengo que aprovechar para hablar como si estuviéramos usted y yo en una cafetería y aprovecharlo, casi que confesándome. Yo defiendo siempre la razón. Hombre, las propuestas, vote por propuestas, pero entonces hay un buen grupo incluso de colegas que dicen, hombre, no seamos tan tontos, no seas tan ridículo, Roger, no seas tan ingenuo, Roger, que es que la gente no va a votar por propuestas, la gente va a votar es por las pasiones y por las emociones. Y las redes, y eso está claro, nos lo decía un experto hace 15 días que estuvo aquí con nosotros, las redes tienen ese objetivo, es generar pasiones y emociones. Y el político y el estratega político que quiera triunfar, pues más tonto será si no utiliza ese propósito de las redes sociales, que es el de generar pasiones y emociones, así sea con mentiras, así sea con falacias, con injurias y con calumnias. Entonces imagínense con todo este panorama que le cuento yo a usted y aprovecho para contárselos a nuestros internautas y lectores, no hay cuándo realmente salir adelante de este fango en que nos encontramos nosotros si es que estamos legitimando esa forma ominosa de hacer comunicación para lograr, en el caso de la política, réditos políticos. Yo pienso, Roger, que tenemos que seguir haciendo como el cuento aquel de las estrellas de mar. Y es que la estrella de mar que se venga a la arena hay que mandarla al mar así, digamos, haya muchas que no se puedan salvar. Hay que seguir cumpliendo con una tarea, con una misión. Yo pienso que las emociones no son malas, el tema es lo que uno haga con ellas
para lograr un cometido, para lograr un propósito. Usted mismo cita un par de delitos que son, digamos, lamentables y que son sancionables por la justicia, pero que muchas veces no se pueden, no puede haber sanciones precisamente porque no hay fuentes, sino que es el anonimato de las redes sociales, es el anonimato de muchos de estos chats de mensajería, es el anonimato de quien tira la piedra. Precisamente en este caso de México se pudo identificar, pero no se pudo sancionar a la persona que convocó la marcha y que diseminó el rumor, a pesar de que muchos lo recibieron de parte de él, pero finalmente no se le pudo tipificar un delito de injuria, calumnia o algo así, que eso es lo triste de la situación, es cómo ciertos canales impiden que pueda haber una identificación de los autores que quieren generar este daño. Miguel, frente al acto comunicativo, usted que es también experto en el tema, ¿por qué no nos hace un análisis de cómo el gobierno está informando? Que creo que ahí es una de sus grandes debilidades. Pues Javier, digamos que yo más que informarme por los medios corporativos de los gobiernos, trato de averiguar mucho cómo es la dinámica de los gobernantes dentro de la, digamos, de las casas de gobierno. Yo no creo pues ya en eso de los palacios, eso me parece que es medieval. En la casa de gobierno, en la casa de Nariño, hoy lamentablemente hay una incomunicación evidente y hay fuentes que me lo han asegurado entre el presidente y su grupo de ministros. Y hay un distanciamiento también entre el equipo de comunicaciones de la Consejería de Comunicaciones, que es la estructura que existe, de la jefatura de prensa y demás, y el mismo presidente de la República. Ha, digamos, ocurrido y es totalmente evidente que el presidente, a través de su cuenta de X, de Twitter, tiene una de las herramientas más poderosas de comunicación y movilización, que él asimismo lo ha entendido, y que a través de esa cuenta, pues muchas veces escribe abiertamente, da opiniones, plantea posturas, opina sobre ciertas personas, endiosa a unos, sataniza a otros. A veces le hemos visto cometiendo graves errores, hablando de temas en los que cae en la trampa de ciertas mentiras, replicándole a personas ficticias, que es un tema que no le pasa solo a él, sino que le pasa a muchos presidentes, alcaldes, gobernadores de América Latina, cuando no entienden que ellos deben dedicarse a gobernar y deben tener un equipo de personas que les ayuden a filtrar cómo participar del entorno digital, en tanto y en cuanto no son personas de a pie, son líderes de opinión y sus mensajes generan impacto en las externalidades sociales, políticas, económicas. Un mensaje de un alcalde hoy desestimula la economía, un mensaje de un presidente puede generar una guerra civil. Ya pasó cuando Trump asumió el poder y quiso tomar una imagen de Fox en Chicago que era ficticia, trinó sobre ella y al rato le dijeron, presidente, eso es falso. Entonces, creo que los que gobiernan también deben tener filtros, deben hacer equipo, y eso creo hoy, Javier, es lo que más está adoleciendo a mi criterio y con fuentes muy confiables el presidente Gustavo Petro. Miguel, aprovechando que habíamos hablado de la ley Chao Marcas, pues ¿cómo va esto? Porque uno no ve en ninguno de los gobiernos, todos quieren seguir imponiendo su marca, mostrando su marca, y no ve uno que se haya empezado a implementar esto de la ley de Chao Marcas. Maritza, una muy buena pregunta, que a propósito, el 30 de junio, es decir, ya en muy poco tiempo, la gente ve eso muy lejos, pero estamos hablando de 2 meses, 10 días aproximadamente, ya se supone que los gobiernos locales, municipales, departamentales, hospitales públicos, toda entidad pública, congresistas, ya no pueden utilizar marcas, eslogan o temas que aludan a personas o situaciones salvo el escudo de armas de la entidad y la denominación de la entidad. Yo creo que de una u otra manera hoy los gobiernos están avanzando de alguna manera en ese diseño. Nosotros a propósito con algunos de nuestros clientes ya venimos aterrizando mucho ese tema. La aplicación empieza el 1 de julio. Sin embargo, es claro que un Estado como el que tenemos hoy no tiene los dientes suficientes para entrar a sancionar casi que de inmediato una entidad como tal máxime, que el mismo gobierno nacional hoy no está en la obligación de cumplirlo, porque según lo que me explicaban los parlamentarios, los congresistas ponentes de la ley, el gobierno nacional, por no estar en paralelo con la posición de los gobiernos locales y departamentales, el 1 de enero pasado, pues le van a dar algo de flexibilidad. Entonces, imagínense si el gobierno nacional no da ejemplo, lo van a dar muchos a nivel local y departamental. Habrá que estar atentos a qué pasa el 1 de julio, pero siento que es una cuesta arriba, pero estéticamente, funcionalmente y a nivel sobre todo de austeridad,
de uso de recurso público, me parece que la ley Chao Marcas es una apuesta para modernizar mucho de la comunicación política moderna. Muy bien, Miguel Jaramillo, cerremos por favor con esa frase o con esa figura que usted utilizó que da esperanza, que a mí me da esperanza porque yo realmente, lo confieso, vivo hasta desesperanzado a propósito de este tema que estamos tratando, que no nos va a llevar a que algo grave realmente pase en este país debido al mal manejo de la comunicación a través de los nuevos medios que la tecnología nos brinda, y como dice el Papa, hay que utilizarlos, por supuesto, como que no son herramientas, pero hay que ponerle humanidad, hay que ponerle a eso ese sentido que no se puede perder, y es el de la empatía, el del respeto y de los valores, pensando que al otro lado hay alguien que puede sufrir lo que yo no quiero que yo sufra, precisamente por mal manejo de la comunicación a través de chismes, a través de injuria, de calumnia, de infamia en general. Yo lo reduzco todo a la infamia, el ser humano infame que utiliza el medio de comunicación, una red social, para difundir algo que puede generarle no solamente la pérdida de reputación a una persona, lamentablemente matarle la honra, sino que matarlo realmente. Estoy hablando en lo físico. Entonces, ¿cuál es la figura de la estrella para que nos quede como, por lo menos, como, hombre, no es necesariamente cierto que algo grave vaya a acabar pasando en este país? Alguna vez una persona estaba cogiendo estrellas de mar en la arena, dice un cuento, y las lanzaba al mar para que en la arena no murieran. Pero había un reguero de estrellas inmenso y otra persona se acerca y le dice, ¿para qué lanzas esa estrella de mar si hay tantas que van a morir? Y esa persona le responde, con una sola que yo pueda salvar, ha valido la pena lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que el mensaje es ese. Tenemos que ser divulgadores de esperanza, tenemos que salvar lo poco que pueda quedar en medio de estas situaciones. Ayer yo sentía, Roger, algo que seguramente usted, Oscar Mario, Javier, Maritza, todos sentimos, y que yo lo llevo mucho a mis conferencias al exterior, sobre todo en países que hoy están viviendo lo que vivimos nosotros en los 90. Por la reportería de guerra, donde fuimos colegas con Javier, que nos tocó hacer de todo en muchos lados y fue tremendo lo que vivimos. Y ahora vivimos una situación también extrema. Yo creo que siempre hay que tener esperanza y no hay que pensar que todo está perdido, pues, sino que hay que hacerlo. Y cuando uno genera credibilidad frente a lo que hace, como les pasa a ustedes, me pasa a mí, la gente lo ve a uno como referente y uno tiene que ser el primero que tiene que cuidar su lenguaje, sus formas y llevar y transmitir esperanza. Qué bien, me gusta eso. Y también me gusta mucho, o sea, seguir utilizando, con su permiso, la figura y el ejemplo de las estrellas de mar. Y también me gustó, es que las emociones existen y son humanas. Sí, aprovechémoslas por el lado positivo, no las aprovechemos por el lado negativo, como precisamente los infames quieren hacerlo. Las emociones y las pasiones hay que utilizarlas positivamente. Miguel Jaramillo Luján, analista político, el CEO de Jaramillo Luján Marketing y Comunicaciones. Gracias por estar con nosotros. Siempre nos ayuda y nos deja buenos elementos para construir mejor un país a partir de la política. Y hoy no ha sido la excepción. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Roger. Gracias y un saludo para todo el equipo. Muy bien. Miguel Jaramillo Luján.